Para este seminario contamos con la participación de la destacadísima profesora Roxana Fernández Coto, neuropsicoeducadora y fundadora de la Asociación de Neuroaprendizaje Cognitivo. Ha ofrecido seminarios, cursos y talleres en distintos lugares como Argentina, Uruguay, Chile y México. Vamos a dejar entonces a Roxana con su ponencia Atrévete a saber, sapere aude. Bueno, les estaba comentando la agenda para esta presentación. Vamos a definir el término sapere aude, después vamos a ver en forma muy breve un poquito de teoría. En realidad vamos a ver cómo llega y cuándo a su mayoría de edad el cerebro. Y después vamos a estar reflexionando qué podemos hacer nosotros como adultos para que esa mayoría de edad cerebral se condiga con la mayoría de edad mental. Y qué podemos hacer con respecto a nuestros alumnos para ayudarlos a que en ellos también se pueda dar. Entonces arrancamos definiendo qué es esto de sapere aude. Bueno, sapere aude es una locución latina muy antigua, pero que en realidad popularizó Immanuel Kant allá por el siglo XVIII, en el siglo de las luces. Y lo podríamos traducir como atrévete a saber, ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. Atrévete a llegar a la mayoría de edad, a tener criterio, a tomar decisiones, a actuar en forma autónoma, a ser dueño de ti mismo. Vamos a ver cómo y cuándo, qué posibilidades neurofisiológicas tenemos de lograr esto, ¿sí? Y vamos a hablar un poquitito de esta unidad cerebro-mente. No la vamos a tomar de ningún punto de vista religioso ni filosófico, sino puramente neuropedagógico, digamos, ¿no? Y hoy estuvimos ya hablando bastante del cerebro, podemos definirlo de muchas formas. Ahí en ese dibujito, por ejemplo, no tienen la imagen de un cerebro, tienen la imagen de un encéfalo. El cerebro es parte del encéfalo. Está el cerebro, el cerebelo y el tronco. Todo eso es el encéfalo. El cerebro forma parte del encéfalo. Y lo podríamos decir que es el centro del sistema nervioso, que es el órgano del aprendizaje. Esto es fundamental para nosotros, porque si es el órgano del aprendizaje, cuanto más sepamos acerca de él, más éxito tendremos en nuestra práctica pedagógica. Goldberg lo definió como el director de orquesta. Allen, hoy en la introducción, creo que Carolina dijo, es la estructura biológica más poderosa de la naturaleza. Qué poderosos que somos, contamos con la estructura biológica más poderosa, pero quizás todavía no hayamos aprendido a usarla eficazmente, y un poco de esto se versa la presentación de la cual vamos a tratar ahora. Y está compuesto por estructuras cerebrales que funcionan en forma sistémica. ¿Qué es esto de estructuras cerebrales? ¿Qué son las estructuras cerebrales? Las podríamos definir como un grupo de neuronas que tiene una función específica. Hoy Hernán mencionó una que está popularizándose bastante porque hace poquitos días 3 científicos se ganaron el Premio Nobel de Física y Medicina por esto, porque encontraron dónde está el GPS cerebral. Y es el hipocampo, que nombró hoy Hernán. Es el centro de nuestras memorias episódicas, de nuestras memorias espaciales. Ahora, más adelante lo vamos a retomar al hipocampo. Y por otro lado tenemos a la mente, a las funciones mentales, a los procesos cognitivos, que pueden ir de los más básicos, que en cierto modo compartimos como en algunos animales. ¿Cuáles son los más básicos? ¿Cuáles son las funciones o los procesos mentales que les parece fundamentales, los dispositivos básicos para poder aprender? Los más básicos y en cierto modo en algunos tipos los compartimos con los mamíferos. Hoy nombramos uno. ¿Cuál? Primero la atención. ¿Cuál otro? Sí, la sobrevivencia es la función primordial del cerebro, pero los procesos cognitivos, para poder lograr sobrevivir, tenemos la atención, la percepción y la memoria, exactamente. Ciertos tipos de atención, percepción y memoria la compartimos con los otros mamíferos. Pero después hay otras funciones cognitivas, las funciones ejecutivas, las más complejas, que son solo propias del ser humano y que podemos hablar de funciones ejecutivas, intelectuales y emocionales. Las vamos a ir trabajando durante esta charla y la próxima, ¿no? Como el establecimiento de un objetivo y todo lo que tiene que ver con lo metacognitivo. Esta es una herramienta mental para recordar
esto que tiene que ver con el establecimiento de un objetivo y poder cumplirlo. La P de planificar, la A de accionar, la M de monitorear mi acción y la E de evaluación. Esto lo podemos hacer solo los seres humanos y tiene que ver con lo metacognitivo, con lo más exquisito, con lo más complejo de nuestras funciones. Y también, ahí la tenemos, la flexibilidad cognitiva. Bueno, al monitorear veo si esto funciona, no funciona, está bien, está mal, y puedo cambiar mi accionar. Y por otro lado, todo lo emocional que tiene que ver con la inteligencia emocional, ¿no? Las competencias personales y sociales de la emoción. Autoconocimiento, autorregulación, conciencia social, gestión de las relaciones, etc. Bueno, estos dos complementos que forman esta unidad, cerebro y procesos mentales o cerebro y mente, sabemos desde el punto de vista neuropedagógico que si no existieran estas estructuras mentales, los procesos mentales no tendrían lugar, no se generarían. O sea, podemos poner en práctica el funcionamiento de nuestros procesos mentales basados en estas estructuras cerebrales. Pero por otro lado, estos procesos mentales también afectan nuestras estructuras cerebrales. Hoy lo mencionó Hernán también. ¿Qué pasaba con los taxistas de Londres? ¿Se acuerdan? Con el hipocampo. Y se agrandaba, se llegaba a agrandar el hipocampo. Cuando tenemos que memorizar, en este caso, digamos, cuestiones relacionadas con la memoria episódica o contextual, espacial, el hipocampo puede llegar a agrandarse. O sea, que si bien los procesos mentales se generan porque existen estructuras cerebrales, por otro lado, estos procesos mentales también afectan y modifican las estructuras cerebrales. O sea, se complementan, funcionan realmente como una unidad. Veamos muy rápidamente cómo llega a la madurez el cerebro. Acá tenemos las 3 unidades básicas que menciona Alexander Luria, que es reconocido como el padre de la neurociencia cognitiva, esta unión de las neurociencias con la psicología, ¿no? La primera tiene que ver con una zona que mencionó Hernán también. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Se acuerdan? Era el SARA, la formación reticular, la que me permite estar en estado de vigilia, la que me permite atender, ¿sí? Primordial y totalmente necesario para poder aprender, ¿sí? Esto, digamos que es la primera zona en madurar del cerebro, del encéfalo, digamos. La formación reticular y las estructuras subcorticales. Lo primero que madura. Después, durante la primera infancia, madura todo lo post-rolándico, lo que está atrás de la fisura de Rolando, la parte posterior de nuestro cerebro, digamos, ¿sí? Es la parte que recibe, almacena y procesa información. Y todavía queda por madurar, y ahora vamos a ver cuándo lo hace, toda la parte más frontal. Pero fíjense que esta parte frontal es justamente donde se asientan estas funciones ejecutivas que acabamos de nombrar. Todo lo que tiene que ver con poder planificar y que también Hernán dio una lista, ¿recuerdan? Que les dijo, mírenla, qué fantástico, ¿sí? Es el asiento fundamental de las funciones ejecutivas, el poder planificar, el poder monitorear, el poder evaluar, el poder tener flexibilidad cognitiva, el poder autorregularme, el poder frenar impulsos, el poder dilatar gratificación. Todo esto es lo último que termina de madurar, la parte más frontal de mi cerebro. ¿Y a qué edad aproximada termina de madurar? Creo que en algún momento lo mencionamos también. A ver. Fíjense que estas 2 flechas indican que el cerebro, así a grosso modo, madura de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. Lo último que termina de madurar es la parte más frontal. Acá se ve el lóbulo frontal. Las funciones ejecutivas, el asiento primordial estaría en la parte más frontal de los lóbulos frontales. Terminan de madurar en algún momento, aproximadamente alrededor de los 25 años. La pregunta que sigue, obviamente, es, ¿demandamos muchas veces cosas que los adolescentes todavía no están capacitados para resolver o para hacer? Toma de decisiones, iniciativa, monitorear acción, regular impulsos, etcétera, etcétera. Claro que desde nuestra perspectiva como adulto podemos hacer varias cosas como para que esto
madura en tiempo y forma también, ¿no? Miren, cuando maduramos, este cómic es bastante ilustrativo de lo que pasa, ¿no? Acá este pichicho dice, cuando era joven podía saltar este acantilado sin pensarlo 2 veces. Pero así es, cuando uno crece, toma decisiones más sabias. Pero no siempre es así, no siempre es así. Entonces lo que vamos a ver a partir de este momento son algunas de las interferencias que nos impiden utilizar esta madurez cerebral, digamos, y que se ve manifiesta en nuestro comportamiento cognitivo, en las funciones cognitivas y en el uso que damos de ellas, ¿sí? Entonces los invito, vamos a ver 10 interferencias y he elegido las que creo son más relevantes y con las cuales nosotros como adultos y como educadores podemos hacer algo al respecto, ¿sí? La primera es, se continúa en minoría de edad por no darse cuenta. Y esto tiene que ver con algo que también habló Hernán. ¿Con esto de qué? ¿Por qué tengo que hacer algo para cambiar de ambiente, para cambiar el entorno? Porque si me habitúo, sigo en esto sin darme cuenta y no puedo salir de esto donde estoy metido. Esto se ve claramente y alegóricamente con el síndrome de la rana hervida. ¿Lo conocen? Bueno, resulta que dice que si introducimos una rana en un recipiente con agua caliente, salta inmediatamente, obviamente. En cambio, si la ponemos en el recipiente y vamos calentando la temperatura de a poquito, la rana no percibe los cambios y acaba hervida. Muchas veces nos pasa esto a nosotros. Nos estamos hirviendo, pero estamos como que no nos damos cuenta, no vemos otra alternativa, estamos habituados, ¿no es cierto? Actuamos como el ojo de la rana. El ojo de la rana es un bicho que no puede percibir nada que no entre en su campo visual. O sea, si algo no se mueve, no lo percibe. Si yo pongo una rana en una caja llena de insectos, la rana se va a morir de hambre. Porque como no se mueven, no los perciben. ¿Cuántas veces nosotros actuamos como el ojo de la rana y tenemos la solución ahí nomás y no la podemos ver? Esto de que la solución es obvia, pero a veces no la vemos. O muchas veces buscamos algo y lo tenemos tan cerca, ¿no? Y a esto lo vamos acostumbrando a nuestros alumnos también. Porque recuerden que los chicos no nos escuchan, nos miran. Y también siguen en este proceso. Y muchas veces lo que pasa en el colegio es que no les enseñamos a elegir. Les enseñamos a ni siquiera responder, a reaccionar. Les presentamos un estímulo, saben que tienen que responder, entre comillas, de esta forma. Entonces, ante un estímulo parecido, si responden de forma parecida, aprobaron. Este cómic de Fratto creo que lo ilustra bastante bien. Francesco Tonucci, no sé si lo conocen, un pedagogo italiano bastante conocido. La docente le dice, hazlo así, se hace así. Siempre debes hacerlo así. Y después le dice, elige tú. ¿Elige? ¿Elegir? ¿Qué quiere decir? Y esto, una de las soluciones que podemos encontrar es darle las herramientas para que ellos mismos puedan encontrar otras alternativas. Lo que llamamos un pensamiento lateral, ¿no? Divergente, el ver otras cosas a las que no estamos acostumbrados. Vamos a ver qué es en 2 diapositivas esto del pensamiento divergente, pero para ello necesito que me ayuden. ¿Pueden leer la próxima diapositiva todos juntos, por favor? ¿Ok? De esto vamos a estar hablando un poquito más en la charla de la tarde, pero es también darle los estímulos como para que puedan elegir y busquen otros cómo, no simplemente que nos muestren el qué, ¿sí? Y entonces, dándole esos recursos, van a poder o esas herramientas, van a poder utilizar sus propios recursos eficazmente. Porque muchas veces los tienen los recursos, pero no saben el cómo usarlos, ¿sí? Bien, pasamos a la segunda interferencia que no nos deja usar nuestra madurez cerebral eficazmente en nuestros comportamientos cognitivos. A veces sí nos damos cuenta de que hay otra alternativa, pero tenemos miedo de optar por algo distinto, porque preferimos quedarnos en nuestra zona de confort, ¿sí?
Esto tiene mucho que ver con nuestros cerebros más primitivos, que son neofóbicos, le tienen fobia a lo nuevo, porque dicen, si es nuevo puede ser peligroso. Y como para el cerebro lo más importante es la supervivencia, dicen, mejor me quedo como estoy. No será de lo mejor, pero me es familiar, así que prefiero quedarme así. Esto se ve reflejado en dichos populares, más vale bueno conocido que bueno por conocer, y tantos otros. En Buenos Aires había una obra de teatro que se llamaba No seré feliz, pero tengo marido. Entonces, a veces nos cuesta salir de esta zona de confort, a los adultos también. Miren lo que le pasa a Felipe, que dice, ¿qué te parece esta frase, Felipe? Conócete a ti mismo. Dice, ay, pero me parece excelente. Es más, de hoy en adelante comenzaría a ponerla en práctica. Sí, señor. Dios mío, ¿y si no me gusta? O sea, a veces la vemos la alternativa, pero por miedo, por esta neofobia, preferimos quedarnos donde estamos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Aprender significa correr riesgos, equivocarme. De esto estamos seguros de la palabra, de la boca para afuera, digamos, porque siempre decimos los docentes, equivocarse es parte del aprendizaje, si uno no se equivoca no aprende, aprende de los errores. Sin embargo, cuando nos equivocamos nosotros, o cuando alguien nos viene a monitorear, entramos en estado de pánico. Y nuevamente decimos, los chicos no nos escuchan, nos miran. Entonces, arriesgarnos a salir de esta zona de seguridad para poder aprender. Y fundamental para los docentes, el que se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender, nunca debe dejar de arriesgarse, nunca debe dejar de salir de la zona de confort. Y eso es lo que los chicos van a ver y van a aprender. Tercera interferencia, modelos mentales. ¿Qué son los modelos mentales? Los modelos mentales o patrones mentales o paradigmas son ideas, suposiciones, creencias que afectan nuestra percepción e interpretación y después que hacen que nos comportemos de cierto modo. ¿Cómo vamos adquiriendo estos modelos mentales sin darnos cuenta? Los vamos adquiriendo en el ámbito familiar, educativo, religioso, social, y después guían nuestra forma de percibir y de actuar. No estamos siendo muy libres cuando actuamos de acuerdo a nuestros modelos mentales. Esto también tiene que ver con esto de la habituación que habíamos hablado antes. Fíjense en este cómic, el papá le está leyendo una historia antes de dormirse y el niñito le dice, y bueno, a Blancanieves la envenenaron con una manzana. Jack encontró un gigante en sus frijoles. Y mirá lo que le pasó a Alicia cuando se comió un hongo. ¿Y tú todavía te preguntas por qué no como frutas y vegetales? Y es así como vamos incorporando estos modelos mentales, también en educación, que después van a guiar nuestro comportamiento y van a dirigir nuestra acción sin que nosotros elijamos, reaccionando, no respondiendo. Pasamos a la cuarta interferencia, el modelo Pigmalión o el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión se puede utilizar en forma positiva o negativa. Fíjense, si leemos la definición, decimos que es un proceso por el cual las creencias y expectativas de una persona, en este caso los educadores, sobre otra, en este caso el alumno, afectan de tal manera la conducta del alumno que éste se va a desempeñar de acuerdo a estas expectativas. Es como la profecía autocumplida, pero con respecto a otro. ¿Sí? Ya ¿cuál sería una forma típica de efecto Pigmalión? Cuando nosotros, por ejemplo, ante un alumno, ya decimos algo. ¿Estas qué son? Estas cosas que le decimos. A veces los etiquetamos, ¿no es cierto? Si fueran funcionales las etiquetas no habría problema. El problema es que generalmente son disfuncionales, ¿no? Y esto produce un efecto Pigmalión negativo. Generalmente las etiquetas las vemos por algo que observamos, por algún informe que recibimos. Por eso yo sugiero en general que no se pasen, a menos que sea necesario, si hay algún trastorno de aprendizaje o algo muy importante, obviamente se tiene que enterar el docente que toma el alumno. Pero si no, que se fije muy bien el que tiene en sus manos los informes, que se lo va a pasar al docente que sigue. Porque muchas veces
En los informes dejamos ver que es un chico muy molesto, que no hay forma de motivarlo. Es un chico a lo mejor no tiene ningún trastorno del aprendizaje. Ahora vamos a estar hablando de por qué pasan estas cosas y un poquito del cerebro motivado. Y ya precondiciona el docente que lo va a tomar. Ya en cierto modo el docente que lo va a tomar le está poniendo un techo. O tiene ese preconcepto. Los chicos cambian. ¿Cuántas veces habrán encontrado ustedes en mismo sala de profesores que un docente haya dicho: ay, con este chico yo ya no puedo más? Y otro dijo: ah, pero conmigo no es así. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Esto lo vamos a ir viendo. Por otro lado, un año al otro, con que se vaya un alumno del grado, con que ingrese uno, el profesor cambia, el ambiente cambia, el chico cambia. O sea, basta de etiquetas. Si no es algo absolutamente necesario, hay que conocerlo. Hay que ver la relación y el rapport que puede presentarse con el docente nuevo. También el efecto Pygmalion puede ser positivo. No sé si conocen un experimento que se hizo hace unos años en Harvard con el doctor Rosenthal y Jacobson, que tomaron un grupo de alumnos y que le dijeron que tenía un cociente intelectual muy alto, más alto de lo normal. Entonces, pero le dijeron, pero ojo, porque de entrada parece que no entienden, pero realmente son superdotados. Entonces estos docentes dijeron, qué bueno, tenemos este grupo de chicos que van a aprender un montón. Les sonreían más. Al principio a lo mejor no entendían, pero como eran superdotados buscaban la forma y terminaban entendiendo. Bueno, a fin de año les dijeron la verdad. Era un grupo con un cociente intelectual medio o medio bajo. Y estos chicos lograron aprender un montón porque sus docentes tenían expectativas altas con respecto a ellos. ¿Sí? Entonces, esto es fundamental. Nosotros podemos poner una traba, no dejar que estas funciones cognitivas se expresen con todo su potencial por estos techos que les ponemos ya. ¿Sí? Me gusta mucho la frase de Joel Artigas que dice: no hay mejor educador que el que cree en sus alumnos. Esto es un efecto Pygmalion positivo. ¿Sí? Quinta interferencia. No sentirse incluido en el sistema. Que el alumno no se sienta incluido en el sistema educativo. Por suerte estamos ocupándonos, no sé si bien o mal, pero por lo menos estamos ocupando bastante de chicos con capacidades distintas o con trastornos del aprendizaje. Pero, ¿qué pasa con aquellos que sin tener ningún trastorno del aprendizaje no se sienten incluidos en el sistema? Que hay muchos. ¿Cómo? Exactamente. ¿Y por qué no se sientan incluidos en el sistema? Y seguramente porque el estilo de enseñanza del docente no condice con el estilo de aprendizaje que ellos tienen. Recordemos que todos somos distintos, que cada uno es único, que cada uno tiene un cerebro distinto y cada uno tiene un estilo de aprendizaje distinto. Entonces ocurre esto es ilustrativo un poco de la realidad, que lo deben conocer, ¿no? A ver. Claro, que el docente dice, bueno, para que la evaluación sea justa, todos realizaremos la misma tarea. Vais a subir ese árbol. Obviamente, la pregunta que sigue, pero no evaluamos a todos de la misma forma. La pregunta que sigue es, pero tengo 40 alumnos. ¿Qué, voy a enseñar a los 40 de forma distinta? ¿Voy a evaluar a los 40 de forma distinta? Obviamente sería ideal, pero es totalmente utópico. ¿Qué respuesta tenemos a esto? Algo que después también vamos a ver, porque la otra presentación es bien práctica, y la vamos a desarrollar, es, ustedes saben que, Hernán estuvo diciendo hoy, que cada vez que aprendemos algo, ¿qué pasa? Se conectan neuronas, se forma una red. De primera, o sea, cuando enseñamos algo o cuando contamos algo, ¿les parece que ya el aprendizaje está, ya se formó la red, ya nunca más se lo olvidan? ¿Qué voy a necesitar para que lo recuerden? Repetir. Esto también lo va a seguir trabajando Hernán. Repetir. Pero si repetimos siempre igual, vamos a estar llegando siempre a los mismos cerebros, siempre a los mismos estilos de aprendizaje. Entonces la respuesta que damos a esto es repetir, porque para aprender hay que repetir, pero repetir con novedad. Fíjense que parecen dos términos totalmente antagónicos y se llevan muy bien juntos. Parece que repetir y novedad fueran cosas totalmente opuestas. Sin embargo, no. Repetir con novedad.
apelando a distintos estilos de aprendizaje. Ojo, también, no confundir distinta actividad con distintos estilos de aprendizaje. Porque muchas veces creemos que con solo cambiar la actividad ya estamos apelando a otro estilo de aprendizaje. Puedo cambiar la actividad y estar apelando siempre al mismo estilo de aprendizaje, ¿sí? Y fíjense esta frase de la doctora Rita Dan, que me encanta, que dice, si un niño no puede aprender de la manera que enseñamos, quizás debemos enseñar de la manera que él aprende. Esto de que nos responsabiliza mucho, pero también nos llena de poder. El poder llegar a todos los estilos de aprendizaje. Como no podemos dar y evaluar según el estilo de aprendizaje de cada uno, aparte es muy difícil llegar a conocer el estilo de aprendizaje de cada uno, probemos repitiendo de distinta manera. Pasamos la sexta interferencia que no nos deja utilizar nuestra madurez cerebral apropiadamente, eficazmente. Cuando digo eficazmente, digo en beneficio nuestro y de nuestra especie, ¿no? Los secuestros amigdalinos o amigdalares. ¿Qué es esto? La amígdala, en lugar de ser el banco de memoria episódica y espacial, es el banco de memoria emocional. Ahí donde guardo mis memorias emocionales. La amígdala, a diferencia del hipocampo, el hipocampo termina de madurar cuando tenemos 2 o 3 años de edad, a los 3 años más o menos. Por eso no recordamos hechos episódicos o eventos de antes de esa edad. A veces creemos que los recordamos, pero son memorias falsas, porque nos contaron, porque vimos fotografías, ¿no? Bueno, a diferencia del hipocampo, la amígdala ya está madura cuando nacemos. Esto quiere decir que guardamos recuerdos emocionales desde el vientre materno. Si bien la amígdala es totalmente pro supervivencia, o sea, ¿qué va a pasar? Cuando recibimos un estímulo, enseguidita, en medio parpadeo, la información llega a la amígdala. Y la amígdala me va a decir, no, es algo placentero, acércate. O me va a decir, ojo, es algo amenazante. O agredilo o escapate, luchá o fugate, ¿sí? ¿Qué pasa en situaciones escolares? La amígdala, cuando le llegan los estímulos, también va a decir lo mismo, es algo placentero, acércate, o es algo amenazante. ¿Qué puede tomar como amenaza la amígdala en una situación escolar, por ejemplo? Algo que le resulte que diga, esto es muy difícil, no puedo, no quiero salir de la zona de seguridad. Miren que la amígdala es neofóbica total, si es nuevo es peligroso. ¿Qué más? ¿Cómo? Fracaso en alguna... Fracaso o simplemente que me digan, saquen una hoja. Chau, la amígdala se disparó. ¿Sí? Pase el frente. Claro, sí. O pensar, porque ojo que la amígdala es inconsciente, es racional, es autoconfirmante, o sea, ve solo lo que le conviene a ella para confirmar lo que ya está guardado. Y puede ser que no sea objetiva, puede ser que yo crea, esté totalmente convencida de que la docente no me quiere, por ejemplo. ¿Sí? Acuérdense que el cerebro se cree todo lo que le decimos. Si yo ahora le digo a ustedes, piensen que tienen un trozo de limón en la boca. A ver, piensen. Piensen, por favor. ¿Qué les pasa? Salivan. El cerebro se lo creyó y es mentira. O sea, todo aquello que nos convencemos que es así, tenga que ver la amígdala o no, el cerebro se lo cree. Se lo cree lo que pensemos. Ahora bien, en la clase podemos tener este tipo de cosas. Bastante, lamentablemente en boga, el bullying, por lo menos no sé en Argentina, acá no sé si el acoso o la violencia escolar, exámenes y tantas otras cosas. ¿No es cierto? Entonces la amígdala recibe este estímulo, que vuelvo a repetir, si bien es pro supervivencia, no es racional. Entonces, a lo mejor dice acércate a cosas que no nos son beneficiosas, como por ejemplo una adicción. Pero como lo ve placentero, nos dice acércate. Como nos puede decir aléjate de cosas que no son verdaderamente amenazantes, pero lo percibe así. ¿Sí? Entonces, ante una situación como esta, la amígdala manda órdenes al cuerpo
porque lo relaciona con algo que ya está guardado en su memoria emocional. Y estas reacciones pueden ser, como le dije antes, de acercamiento o de lo contrario, si son amenazantes, de lucha, agredo o adopto una postura de superioridad. Esta también es una forma que tiene la amígdala de protegerme. Yo acá sé todo, así que ojo con esas personas porque realmente en el fondo tienen mucho miedo y es su amígdala la que está reaccionando. O estas que son muy comunes, sobre todo esta a nivel escolar. Sumisión o bloqueo, parálisis mental. Sabía todo y en el momento que me preguntaron, la mente se me puso en blanco. Esta es una reacción amigdalina. O sea, toma gran poder esta zona del sistema límbico, esta área del sistema límbico, y mi parte prefrontal, mi parte inteligente, queda obnubilada. Ahí está. Entonces, es otra de las interferencias para no poder utilizar todo mi potencial efectivamente. Gardner, de las inteligencias múltiples, habla de experiencias paralizantes y cristalizantes. Obviamente, estas experiencias paralizantes, dice, aquellas que bloquean el desarrollo de una de las inteligencias y que contienen emociones negativas, como el miedo, la vergüenza, el odio, la culpa, impiden el desarrollo normal de nuestros talentos. Estas son esas experiencias que quedan grabadas en nuestra amígdala. Y cuando ve o cuando la información llega a la amígdala de algún estímulo parecido, voy a tener una de estas reacciones que vimos. ¿Sí? También hay experiencias cristalizantes, ¿no? Pero bueno. Pasamos a la séptima interferencia. No aprovechar las ventanas de la oportunidad que tiene el cerebro para el aprendizaje. Esto que llamamos periodos críticos. Hay ventanas de la oportunidad para todas las competencias que se abren y se cierran. Estas son algunas de las ventanas de la oportunidad, que se abren y se cierran. Esto se ve claramente cuando aprendo una lengua extranjera. La ventana de la oportunidad para aprender una lengua extranjera se cierra más o menos entre los, no hay una edad exacta, pero entre los 8 y los 10 años. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo después de los 10 años no puedo aprender más otro idioma? Sí, voy a aprenderlo, pero no voy a ser nunca bilingüe. Los inmigrantes españoles, italianos, de cualquier nacionalidad, que hayan venido antes de esa edad, después de unos añitos ya hablan la lengua del país al que viajaron perfectamente bien. En cambio, aquellos que viajaron o que vinieron después de esa edad, por más que hayan pasado 50 años en el país extranjero, siguen con ciertas fonemas o cierta entonación propia de su lengua natal, porque ya se cerró la ventana de la oportunidad para ser totalmente bilingüe. ¿Sí? Entonces, yo tenía a mi suegro, por ejemplo, que le había ayudado una vez a mi sobrino a hacer una tarea. La maestra le había dicho que tenían que hacer palabras que tuvieran la J. Él era italiano. Entonces, mi sobrino, la maestra dice, bueno, ¿quién me puede leer las palabras que trajo? Y él levantó la mano y la leyó y decía, caquita, caca. Claro, porque la J no la pueden pronunciar, la pronuncian como K. Él le había querido decir caja, cajita, pero él había dicho caca, caquita y había escrito eso. Y después levantó la mano y dijo, claro, y mi sobrino había notado exactamente lo que había escuchado, porque no podía pronunciar la J. ¿Sí? Y hacía 50 años que estaba en Argentina. ¿Okay? Entonces, aprovechar estas ventanas de la oportunidad. ¿Sí? Porque una vez que se cierran, después no las podemos desarrollar en todo su potencial, estas competencias. Pasamos a la otra interferencia. ¿Qué le pasará a un chico que se saca esto un día, al día siguiente esto, al día siguiente esto? Obviamente que se va a sentir así y va a empezar a pensar, no puedo, no soy capaz, no me lo merezco, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que llamamos indefensión aprendida. De esto habla bastante Seligman, el
denominado padre de la psicología positiva. Esta resignación a acostumbrarme a que me va mal. Y como me va a ir mal, ¿para qué lo voy a intentar? Es el opuesto de qué competencia emocional. ¿Cuál es la competencia emocional que al contrario me ayuda a sobreponerme las cosas que no me fueron tan bien, a aprender? La resiliencia. Justamente a la resiliencia también se la llama defensión aprendida. Esto es indefensión aprendida o impotencia aprendida. La resiliencia es la defensión aprendida, ¿sí? Y a eso tenemos que apuntar para que esto no sea una interferencia. El no he podido aún, o el no he podido de esta manera, porque muchas veces no pueden, porque no pueden de esta manera, porque este no es su estilo de aprendizaje, pero de otra manera sí pueden, ¿sí? Esto, pajarito, es ilustrativo de que muchas veces intentó escaparse de la jaula y no pudo, y un día le dejaron la jaula abierta y ya ni lo intentó. Indefensión aprendida total. Hablan de las pulgas también, de las pulgas saltarinas, dicen que les ponen una tapa y saltan hasta donde está la tapa, y cuando le sacan la tapa ya no saltan más que hasta ahí. Esto de que ¿para qué voy a intentarlo si igual no voy a poder? ¿Sí? Entonces apuntar, afianzar esta competencia social que es la resiliencia, que también se llama defensión aprendida. Se puede aprender, se puede enseñar. Capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarse e inclusive ser transformados por ella. Es el opuesto de la indefensión aprendida. Si caemos en indefensión aprendida es otro obstáculo para desarrollar todas mis potencialidades cognitivas. Pasamos al noveno, el retraso genómico. Esto tiene que ver más con el entorno más general, más macro. Fíjense lo que es el retraso genómico. Nuestro genoma y nuestro sistema nervioso está adecuado para sobrevivir en el medio que evolucionó, Y ahora se encuentra en un mundo artificial creado por la cultura y no puede hacer las adaptaciones correspondientes, que es Hay tanto estímulo, tanta cosa a la que tengo que prestar atención, que en realidad estoy confundido. Y confundo amenazas, que no son amenazas, con cosas que a lo mejor son amenazantes y no me lo doy cuenta, o por las dudas estoy en estado de alerta todo el tiempo, teniendo miedo a todas las cosas, con mi amígdala siempre en alerta. Pero en realidad el cerebro evolucionó para trabajar y para funcionar eficazmente en ese medio, no en este. ¿Sí? Y en realidad lo que podemos decir es que hemos caído presa, en cierto modo, de nuestra propia inteligencia. Porque ¿quién creó todo esto? Nosotros mismos. Fíjense que el medio externo lo hemos cambiado completamente desde la época de las cavernas. Sin embargo, Aristóteles, unos cuantos años antes de Cristo, tenía un desafío. El desafío era enojarse fácil, pero enojarse con la persona correcta, en el momento correcto, de la forma correcta, eso no es fácil. Y a nosotros nos sigue resultando exactamente igual o más de difícil que Aristóteles. O sea que nuestro mundo interno no hemos hecho demasiado para cambiarlo. No hemos podido, a lo mejor, por esta vorágine de todos los estímulos externos. ¿Sí? Como les dije recién, este es un libro de Agustín, interesante, un poco que estamos pagando el precio de nuestra propia inteligencia y de todos estos estímulos que hemos creado. ¿Qué podemos hacer al respecto como educadores? Una de las cosas que podemos hacer es ayudarlos a nuestros alumnos a registrar. No les enseñamos a registrar. Registrar es prestarle atención a los sentidos. Eso no se lo enseñamos. Por todos estos estímulos que tenemos. Estamos siempre en el pasado o en el futuro. ¿Cuándo estamos en el presente? Pocas veces. Después a la tarde, cuando veamos, una de las cosas que vamos a ver es respeto de periodos atencionales. Esto que decía Hernán, de que un adulto más de 10 o 15 minutos no puede estar percibiendo.
y vieron que lo que él mostró, estábamos hablando de un adulto, y un niñito de nivel inicial no puede percibir más de 4 o 5 minutos. ¿Qué podemos hacer cuando la atención cae? ¿Cómo lo podemos, si sabemos que va a caer, provoquemos nosotros mismos algo dentro de ese espacio para que después la atención vuelva a subir? Una de las cosas que podemos hacer es o alguna actividad lúdica, o alguna actividad de procesamiento, o alguna actividad de meditación. Esto tiene que ver también, y después lo vamos a desarrollar con lo que hizo Marco al principio, esto que nos hace armonizar y poder seguir prestando atención en el aula, ¿sí? Una de las actividades que ahora la neurociencia está promoviendo bastante es mindfulness. No sé si lo escucharon nombrar. Mindfulness es mente plena, que Hernán también lo mencionó. La diferencia entre mente llena y mente plena. ¿Sí? ¿Qué cosa? Es un tipo de meditación, pero muy activa y que se puede hacer en cualquier momento. Supongamos que ya en una clase hayan pasado los 10-15 minutos de que mi cerebro pudiera estar percibiendo. Vamos a hacer descansar un poco al cerebro. ¿Qué podemos hacer? Bueno, démosle, por ejemplo, un caramelito a cada uno de los chicos. Y digan, cierren los ojos. Ustedes lo pueden hacer imaginando que tienen un caramelo. Imaginemos cómo se siente el papel que envuelve el caramelo. Imaginemos el ruidito que hace. Imaginemos nuestros dedos desenvolviendo ese caramelo, de a poco. ¿Para dónde va? ¿Para qué lado lo giro? Imaginémonos sacando ese caramelo, imaginándonos saboreando ese caramelo. Bueno, esto con tranquilidad, para evitar un poco esto de lo que somos presa, que es el yaísmo. Todo tiene que ser ya. ¿Sí? Yaísmo. Y vivamos un poquito más el presente para poder recuperar esta atención plena. A la tarde vamos a dar ideas prácticas sobre estas actividades que podemos hacer para respetar estos periodos atencionales. Y pasamos a la 10ª y última interferencia, hay muchas más, hemos mencionado algunas nomás, que es la misma educación. Esto lo dijo de Bono, Edward de Bono. Los niños son naturalmente creativos, pero se ven inhibidos por miedo a cometer errores. En realidad les enseñamos a ser inhibidos por cometer errores. Naturalmente no son inhibidos a cometer errores. Pero la educación y los adultos, como que les vamos enseñando, no tanto con las palabras, sino más con lo que les demostramos, que a lo mejor los errores son como una especie de pecado, y esto los empieza a inhibir. Sapere aude, de lo que hablábamos hoy, eso, ten el valor de salir de tu zona de confort, de ver las cosas de otra manera, de desafiar tus modelos mentales, todo lo que estuvimos viendo hoy. También implica atreverse a elegir y a equivocarse. Fíjense esta imagen y esta frase de Sir Ken Robinson que dice: si no estás preparado para equivocarte, nunca se te va a ocurrir algo original. Y yo agregaría, nunca vas a aprender directamente. Entonces, muy rápidamente veamos nosotros desde nuestras perspectivas qué podemos hacer con respecto a estas 10 interferencias. El no darme cuenta, ¿qué puedo hacer? Bueno, incentivarlos a utilizar el pensamiento lateral. ¿Qué otras alternativas hay? ¿Qué otras cosas se te ocurre? No darles la respuesta. Esto que hablábamos con ayer, Hernán, enseñar con la boca cerrada. Tirarles un incentivo, un estímulo, y después de ahí que ellos empiecen a dar. Y van a decir muchas más cosas, se les van a ocurrir muchas más de las que a nosotros mismos se nos ocurren. Miedo a salir de la zona de confort. Bueno, mostrándoles, pero mostrándoles, no diciéndoles nada más, que el crecimiento implica errores, desafíos y riesgos, y que esto vale la pena arriesgarse, si no, no crecemos. Con respecto a los modelos mentales, obviamente desafiando los disfuncionales, ¿sí? No los funcionales, porque los modelos mentales también pueden ser funcionales, ¿sí? Los disfuncionales que tengamos nosotros con respecto a ellos y ellos que tengan con respecto a ellos. Esto que crea la indefensión aprendida, por ejemplo, no puedo, no voy a poder nunca, esta materia ya sé que desde marzo me la llevo, por ejemplo. El efecto Pygmalion negativo,
Bueno, creyendo en las posibilidades y las potencialidades de nuestros alumnos. Si no puede de esta manera, quizás yo tenga que hacerlo de otra manera o presentarlo de otra manera para ver si puede. No es que siempre no va a poder porque de esta manera no puede. No haberse sentido incluido en el sistema, bueno, de esto vamos a estar hablando un poquito en la próxima presentación, enseñando para todos los cerebros. Dijimos, repetir con novedad. ¿Y qué es esto de repetir con novedad? Esto lo vamos a ver en la próxima presentación. Los secuestros amigdalinos, esto que nuestra amígdala toma poder y no deja que usemos nuestros lóbulos prefrontales eficazmente, alfabetizándolos emocionalmente. La alfabetización emocional ya no puede ser algo cuando aparece un conflicto. Yo creo que tiene que darse sistemáticamente. Por esto que comentamos, que nuestro mundo interno sigue siendo, no lo hemos desarrollado en todo el tiempo, desde que somos hombres hasta ahora demasiado. Y aparte, porque se necesita hacer desde que los chicos son muy chicos para después lograr algunos cambios. Esto de poder autoconocernos, autogestionarnos, autorregularnos, frenar los impulsos. Recuerden algo, las inteligencias o los talentos que tenemos son amorales. ¿Qué quiere decir? ¿Que no tienen moral? No, que son neutros. Los podemos utilizar para fines constructivos o destructivos. ¿Y de qué va a depender que utilicemos nuestros talentos para fines destructivos o constructivos? De nuestro CE, de nuestro cociente emocional. Esa es la madre de todas las inteligencias, porque puedo ser tremendamente inteligente y utilizar todos mis talentos para la destrucción. Entonces es fundamental que los alfabeticemos emocionalmente también. No haber recibido estimulación adecuada, aprovechar las ventanas de la oportunidad, que una vez que se cierra, se produce una poda neural, apoptosis, se mueren las neuronas que no lograron hacer conexión y perdemos ya lograr potenciar todo ese talento en forma total. Padecer de indefensión aprendida, construyendo la resiliencia. No pudiste así, probemos de otra forma. Con respecto al retraso genómico, bueno, ayudándolos a registrar el presente, evitando el yaísmo, algo que dijo Hernán, menos es más, aunque ahora no lo estemos llevando en práctica, pero ustedes son adultos y lo pueden manejar, así que por eso damos bastante información. Y por último, la educación. ¿Cuál es, en realidad, el fin último de la educación? ¿Cuál es? ¿Cuál es nuestro objetivo como educadores? Darle las herramientas para que sean autónomos y para que lleguen también a esa mayoría de edad mental. Porque a la mayoría de edad cerebral, si no hay ninguna patología, van a llegar en algún momento, alrededor de los 25 años. ¿Sí? Pero que tengan el valor y la responsabilidad de servirse de sus propios recursos para su propio beneficio y el beneficio de la especie. Y para finalizar, una frase de Serken Robinson que dice: hay demasiada gente que nunca conecta con sus verdaderos talentos naturales y por lo tanto no es consciente de lo que en realidad es capaz de hacer. Así que, sapere aude para todos. Les comento de estos libros que les había dicho ya Carolina y muchísimas gracias a todos. Herramienta mental para recordar esto que tiene que ver con el establecimiento de un objetivo y poder cumplirlo. La P de planificar, la A de accionar, la M de monitorear mi acción y la E de evaluación. Esto lo podemos hacer solo los seres humanos y tiene que ver con lo metacognitivo, con lo más exquisito, con lo más complejo de nuestras funciones. Y también, ahí la tenemos, la flexibilidad cognitiva. Bueno, al monitorear veo si esto funciona, no funciona, está bien, está mal, y puedo cambiar mi accionar. Y por otro lado, todo lo emocional que tiene que ver con la inteligencia emocional, ¿no? Las competencias personales y sociales de la emoción. Autoconocimiento, autorregulación, conciencia social, gestión de las relaciones, etc. Bueno, estos dos complementos que forman esta unidad, cerebro y procesos mentales o cerebro y mente, sabemos desde el punto de vista neuropedagógico que si no existieran estas estructuras mentales, los procesos mentales no tendrían lugar, no se generarían.
O sea, podemos poner en práctica el funcionamiento de nuestros procesos mentales basados en estas estructuras cerebrales. Pero por otro lado, estos procesos mentales también afectan nuestras estructuras cerebrales. Hoy lo mencionó Hernán también. ¿Qué pasaba con los taxistas de Londres? ¿Se acuerdan? Con el hipocampo. Y se agrandaba, se llegaba a agrandar el hipocampo. Cuando tenemos que memorizar, que está popularizándose bastante, porque hace poquitos días 3 científicos se ganaron el Premio Nobel de Física y Medicina por esto, porque encontraron dónde está el GPS cerebral. Y es el hipocampo, que nombró hoy Hernán. Es el centro de nuestras memorias episódicas, de nuestras memorias espaciales. Ahora, más adelante lo vamos a retomar al hipocampo. Y por otro lado tenemos a la mente, a las funciones mentales, a los procesos cognitivos, que pueden ir de los más básicos, que en cierto modo compartimos como en algunos animales. ¿Cuáles son los más básicos? ¿Cuáles son las funciones o los procesos mentales que les parece fundamentales, los dispositivos básicos para poder aprender? Los más básicos y en cierto modo en algunos tipos los compartimos con los mamíferos. Hoy nombramos uno. ¿Cuál? Primero la atención. ¿Cuál otro? Sí, la sobrevivencia es la función primordial del cerebro, pero los procesos cognitivos, para poder lograr sobrevivir, tenemos la atención, la percepción y la memoria, exactamente. Ciertos tipos de atención, percepción y memoria la compartimos con los otros mamíferos. Pero después hay otras funciones cognitivas, las funciones ejecutivas, las más complejas, que son solo propias del ser humano y que podemos hablar de funciones ejecutivas, intelectuales y emocionales. Las vamos a ir trabajando durante esta charla y la próxima, ¿no? Como el establecimiento de un objetivo y todo lo que tiene que ver con lo metacognitivo. Esto es una... Para este seminario contamos con la participación de la destacadísima profesora Roxana Fernández Coto, neuropsicoeducadora y fundadora de la Asociación de Neuroaprendizaje Cognitivo. Ha ofrecido seminarios, cursos y talleres en distintos lugares como Argentina, Uruguay, Chile y México. Vamos a dejar entonces a Roxana con su ponencia Atrévete a saber, sapere aude. Bueno, les estaba comentando la agenda para esta presentación. Vamos a definir el término sapere aude. Después vamos a ver en forma muy breve un poquito de teoría. En realidad vamos a ver cómo llega y cuándo a su mayoría de edad el cerebro. Y después vamos a estar reflexionando qué podemos hacer nosotros como adultos para que esa mayoría de edad cerebral se condiga con la mayoría de edad mental. Y qué podemos hacer con respecto a nuestros alumnos para ayudarlos a que en ellos también se pueda dar. Entonces arrancamos definiendo qué es esto de sapere aude. Bueno, sapere aude es una locución latina muy antigua, pero que en realidad popularizó Immanuel Kant allá por el siglo XVIII, en el siglo de las luces. Y lo podríamos traducir como atrévete a saber, ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. Atrévete a llegar a la mayoría de edad, a tener criterio, a tomar decisiones, a actuar en forma autónoma, a ser dueño de ti mismo. Caso, digamos, cuestiones relacionadas con la memoria episódica o contextual, espacial, el hipocampo puede llegar a agrandarse. O sea, que si bien los procesos mentales se generan porque existen estructuras cerebrales, por otro lado, estos procesos mentales también afectan y modifican las estructuras cerebrales. O sea, se complementan, funcionan realmente como una unidad. Veamos muy rápidamente cómo llega a la madurez el cerebro. Acá tenemos las 3 unidades básicas que menciona Alexander Luria, que es reconocido como el padre de la neurociencia cognitiva, esta unión de las neurociencias con la psicología, ¿no? La primera tiene que ver con una zona que mencionó Hernán también. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Se acuerdan? Era el SARA, la formación reticular, la que me permite estar en estado de vigilia, la que me permite atender, ¿sí? Primordial y totalmente necesario para poder aprender, ¿sí? Esto, digamos que es la primera zona en madurar.
del cerebro, del encéfalo, digamos. La formación reticular y las estructuras subcorticales. Lo primero que madura. Después, durante la primera infancia, madura todo lo post-rolándico, lo que está atrás de la fisura de Rolando, la parte posterior de nuestro cerebro, digamos, ¿sí? Es la parte que recibe, almacena y procesa información. Y todavía queda por madurar, y ahora vamos a ver cuándo lo hace, toda la parte más frontal. Pero fíjense que esta... Vamos a ver cómo y cuándo, qué posibilidades neurofisiológicas tenemos de lograr esto, ¿sí? Y vamos a hablar un poquitito de esta unidad cerebro-mente. No la vamos a tomar de ningún punto de vista religioso ni filosófico, sino puramente neuropedagógico, digamos, ¿no? Y hoy estuvimos ya hablando bastante del cerebro, podemos definirlo de muchas formas. Ahí en ese dibujito, por ejemplo, no tienen la imagen de un cerebro, tienen la imagen de un encéfalo. El cerebro es parte del encéfalo. Está el cerebro, el cerebelo y el tronco. Todo eso es el encéfalo. El cerebro forma parte del encéfalo. Y lo podríamos decir que es el centro del sistema nervioso, que es el órgano del aprendizaje. Esto es fundamental para nosotros, porque si es el órgano del aprendizaje, cuanto más sepamos acerca de él, más éxito tendremos en nuestra práctica pedagógica. Goldberg lo definió como el director de orquesta. Alguien, hoy en la introducción, creo que Carolina dijo, es la estructura biológica más poderosa de la naturaleza. Qué poderosos que somos, contamos con la estructura biológica más poderosa, pero quizás todavía no hayamos aprendido a usarla eficazmente, y un poco de esto se versa la presentación de la cual vamos a tratar ahora. Y está compuesto por estructuras cerebrales que funcionan en forma sistémica. ¿Qué es esto de estructuras cerebrales? ¿Qué son las estructuras cerebrales? Las podríamos definir como un grupo de neuronas que tiene una función específica. Hoy Hernán mencionó una